En esta ocasión vamos a ver cómo se transforma una variable cuantitativa que está medida en escala de intervalo o de razón en una escala ordinal. Lo primero que tenemos que tener es cuáles son los valores posibles de la variable cuantitativa, porque estos los vamos a tener que transformar a categorías. Entonces, esto es el primer elemento. Si yo no sé qué valores toma una variable, no tengo manera de transformarla. El primer ejemplo que vamos a dar es muy conocido por ustedes y es respecto a las calificaciones, cómo las ponemos en la UAM. Aunque los profesores califiquemos en un intervalo de 0 a 10, al final del curso tenemos que presentarle en categorías 1, 2, 3 y 4, NA, S, B y MB. Vamos a suponer el siguiente criterio de un profesor. ¿Qué tal si las calificaciones en el intervalo de 0 a 6, abierto por 6, no lo incluye, recuerden es un intervalo abierto, se le asigna NA? Luego al intervalo 6, 7, 6, cerrado por 6, abierto por 7, 6, S, de 7, 6 a 8, 6, B y de 8, 6 a 10, MB. Las calificaciones de cada uno de los 40 estudiantes del profesor quedarán clasificadas al final del curso en una y solo una de estas clases definidas, NA, S, B o MB. Puede un profesor tener un curso en el que nadie sacó MB, o en el que nadie sacó S, o en el que nadie tuvo NA, pero esto no quiere decir que no tengamos esa clasificación. La clasificación no la hicimos sobre los 40 datos que tuvimos, sino sobre los valores posibles que tome esta variable. Bien, vamos a ver un ejemplo más biotecnológico. La empresa McCormick, que elabora mermeladas, todo el mundo las ha probado alguna vez, de alguna fruta o combinación de ellas, ahora quiere preparar una nueva receta de mermelada de zarzamora y va a someter a prueba antes de ponerla en el mercado. La viscosidad óptima para McCormick es de 0.032 en esa escala que está puesta ahí, que es la escala de viscosidad, con una variación de 2 unidades. Digamos que entre 0.030 y 0.034 es buena la viscosidad de una mermelada para esta empresa. En la primera prueba se prepararon 50 frascos distintos de dicha mermelada y se evaluó en cada uno de ellos la viscosidad, asignándole el valor 1 a aquellos que están por debajo del intervalo que va de 0.030 a 0.034, o sea, los que están por debajo de la norma o del control de viscosidad que ha determinado McCormick. Luego, con el número 2 o en la categoría 2, a todos aquellos que quedaron entre 0.030 y 0.034 que cumplen con el control de calidad, y en el 3 los que la sobrepasan. Como último ejemplo, que en este nos vamos a detener, vamos a ver un ejemplo que se encuentra en la lectura de Castillo sobre variables y descriptivos. Está en la página 22, es el ejemplo 1 de cuantitativa, variables cuantitativas. Bueno, llegue usted al ejemplo 1. Son 228 estudiantes a los que se les pregunta de UAM Iztapalapa el tiempo en minutos que tardaron en llegar de su casa a la universidad un día que hubo una entrevista. Las unidades de estudio en este caso son los estudiantes que asistieron a la entrevista. La variable es el tiempo que tardaron en transportarte desde su casa hasta la UAM. La escala de medición es de intervalo. Recuerden que el tiempo 0 o minuto 0 para cada estudiante corresponde al momento en el que salió de casa y no significa ausencia de tiempo. Y además es arbitrario porque es diferente para cada estudiante. En una primera transformación, para pasarla a una categórica, podemos pensar, por ejemplo, en intervalos de tiempo de 20 minutos cada uno. Si el que haga de 0 a 20 minutos, bueno, pues hace muy poquito, luego de 20 a 40, luego de 40 a 60. Esta es una primera categorización. Chéquenla, están abierta de 0 porque seguramente 0 minutos no va a hacer nadie, tendría que vivir el estudiante en la UAM.
pero si viviera enfrente, lo cual es una posibilidad, daría muy poquito tiempo. Bien, una segunda categorización, para que vean ustedes que podemos hacer varias, son aquellas que tienen intervalos de tiempo de 40 minutos. Entonces vamos a tomar de 0 a 40 la categoría 1, la categoría 2 de 40 a 80, la 3 de 80 a 120, etc. Y como Castillo nos compartió los datos, pues estos datos yo los pasé a una base de NCSS. ¿Cómo le hice? Copié esta columna, así, le puse control copy, me la llevé a la base de datos NCSS y la copié. Luego agarré la segunda y me la llevé a la base de NCSS y la copié debajo de los primeros que había copiado, porque yo solo tengo una sola variable. En el NCSS eso es una sola columna. Recuerden, variable por columna y caso por cada renglón. Vamos a ver esa base. Aquí está. Fíjense bien, aquí donde pegué los datos, pues ya no son estos, porque estos ya están muy bonitos, ordenaditos de menor a mayor. ¿Qué hice para ordenarlos? Imaginen que aquí estaban los desordenados que me dio Castillo. Entonces yo me fui a Data, en Data me fui a Sort, y en Sort le puse que esta variable categórica me la ordenara en forma ascendente, de menor a mayor. Y le dije, ok, y quedaron ordenados. Lo mismo hice para esta, ok, estamos poniendo dos categóricas. Entonces, a mí esto me facilitó muchísimo porque fíjense ustedes, todos estos datos en la categoría de 20, pues quedaron en la categoría 1, hasta que llego yo a 20, hasta que termino de 0 a 20, están en la categoría 1. Nótese que hasta aquí llegué, 20. Ya la 25 están en la categoría 2, de 40 en delante están en la 3 y así sucesivamente. En esta categoría están en la 1 todos los datos desde el más pequeño hasta que yo llegue a 40, ¿ok? Hasta que termine con 40 yo voy a cambiar. Aquí está, miren. En el momento en que me fui a 45 yo estoy en el 2. Entonces esto es muy fácil. Bien, ahora quisiera que viéramos que yo puedo poner aquí algunos valores de la variable. Voy a hacerlo solo en una, ¿ok? En esta. Y aquí voy a decir que 1 corresponde a los datos 0,20, 2 corresponde a los datos 20,40 y así sucesivamente, de tal manera que a nosotros nos quede una base como esta, donde ya tengo acá, como esta, donde ya tengo aquí especificados todos los valores. Miren ustedes, para que no lo hagamos largo, ¿ok? De 0 a 40, de 40 a 80, de 80 a 120, de 120 a 160 y los de mayores de 160. Ok, en el siguiente video vemos los estadísticos.